A veces, cumplir la palabra dada a un pueblo significa romper la promesa hecha a otro. Y Thaddeus Bear McAllister estaba a punto de descubrir que algunas decisiones no tienen las respuestas correctas, solo consecuencias sangrientas. Habían pasado 6 meses desde que el rancho Bear se convirtió en territorio neutral entre los comanches y los colonos blancos. 6 meses de paz cautelosa, límites respetados, y la tranquilidad que hace creer a un hombre que por fin ha descubierto cómo vivir bien. Pero la paz en Texas siempre ha sido tan frágil como la escarcha matutina. Y esta mañana de octubre en particular, estaba a punto de destrozar todo lo que Bear creía haber construido. Bear estaba cortando leña detrás de su cabaña cuando oyó los disparos, lejanos pero inconfundibles, provenientes del Cañón del Diablo, unos 3 kilómetros al norte. 3 disparos rápidos, luego silencio, luego 2 más. Eso no era cazar, era un problema. Y se dirigía hacia él. Dejó el hacha y escuchó atentamente. El sonido de cascos lo siguió. Irregular y desesperado, como un caballo al límite. Oso había oído ese ritmo antes. Alguien corriendo por su vida y perdiendo terreno rápidamente. A través de la bruma matutina, una figura emergió de la boca del cañón, inclinada sobre un caballo pinto, visiblemente exhausto. Incluso desde la distancia, Bear pudo ver el cabello oscuro del jinete ondeando tras él, y la vestimenta tradicional comanche que lo identificaba como miembro de Toro Blanco. Pero algo andaba mal. La forma en que el joven se balanceaba en la silla, las manchas oscuras en su camisa que solo podían ser sangre. A Bear se le encogió el estómago al reconocer al jinete. Águila Veloz, el hijo de 19 años de Lobo Corredor, uno de los guerreros más fieles de Toro Blanco. El chico había estado en el rancho de Oso 2 veces antes, como parte de partidas comerciales pacíficas. Siempre respetuoso, siempre curioso por las costumbres agrícolas y ganaderas del hombre blanco. Ahora Águila Veloz cabalgaba como si la muerte lo persiguiera, y por el sonido de los cascos que lo perseguían, cada vez más cerca, Oso se dio cuenta de que no andaba muy lejos de la verdad. El joven comanche llegó a la cerca de Oso antes de que su caballo finalmente se rindiera, cayendo de rodillas y rodando de lado, respirando con dificultad. Águila Veloz se cayó de la silla e intentó levantarse, pero sus piernas se doblaron al instante. Oso pudo ver ahora que la sangre no solo estaba en su camisa, estaba por todas partes, manando de lo que parecía una herida de bala en el hombro y otra en el muslo. Oso corrió hacia el guerrero caído, pero la mano de Águila Veloz se dirigió de inmediato al cuchillo que llevaba en el cinturón, con los ojos desorbitados por el dolor y el miedo. Habló rápidamente en comanche, palabras que Oso no pudo entender, pero la desesperación era universal. Tranquilo, hijo, dijo Oso, levantando las manos para demostrar que no pretendía hacerte daño. Voy a ayudarte. Los ojos de Águila Veloz se fijaron en el rostro de Oso, y el reconocimiento se asomó entre la bruma de dolor. Volvió a hablar, esta vez en un inglés mal hablado. Soldados, vienen. Tú no debes. No puedes ayudarme. El sonido de los caballos que te perseguían se hacía cada vez más fuerte, quizá a 5 minutos de distancia como máximo. Bear podía oír voces gritando órdenes, el tintineo del equipo de caballería, la típica persecución organizada que implicaba asuntos militares oficiales. ¿Por qué te persiguen?, preguntó Bear. Pero Águila Veloz ya estaba perdiendo el conocimiento, con la cabeza colgando hacia un lado, mientras la pérdida de sangre le pasaba factura. Bear se enfrentaba a una decisión imposible. Según los acuerdos del tratado que había ayudado a negociar,
Su rancho debía ser territorio neutral, un lugar donde ni los comanches ni los colonos blancos podían continuar sus conflictos. Pero esa neutralidad nunca se había puesto a prueba de esta manera. Si ayudaba a Águila Veloz, estaría albergando a un fugitivo de la caballería estadounidense. Si entregaba al chico, estaría traicionando la confianza de la gente de Toro Blanco y posiblemente enviando a un joven de 19 años a la muerte. Los cascos ya estaban lo suficientemente cerca como para que Oso pudiera distinguir caballos individuales, quizá 8 o 10 jinetes moviéndose rápido y con determinación. En menos de 3 minutos, coronarían la cresta y lo verían todo. Águila Veloz, sangrando en el patio de Oso, el caballo exhausto, la decisión que Oso estaba a punto de tomar. Águila Veloz abrió los ojos de nuevo y agarró la camisa de Oso con una fuerza sorprendente para alguien que perdía tanta sangre. «¡Ley sagrada!», susurró. «Si me ayudas a vivir, quebrantas la ley sagrada. Mi padre tendrá que matarte». A Oso se le heló la sangre. Nunca había oído hablar de esa ley. Pero el terror en los ojos de Águila Veloz le indicó que era real y mortalmente seria. Pero no había tiempo para pensar, ni para sopesar las consecuencias. La caballería ya casi estaba allí, y un chico de 19 años se desangraba frente a él. Bear tomó la única decisión que su conciencia le permitía, la misma que lo había llevado a esta situación 6 meses atrás. Tomó a Águila Veloz en brazos y corrió hacia su cabaña, con la sangre del joven guerrero empapando sus camisas. Tras ellos, el sonido de los caballos de la caballería se hizo más fuerte, y Oso comprendió que acababa de tomar una decisión que salvaría 2 vidas, o las destruiría a ambas. Apenas Oso logró meter a Águila Veloz dentro cuando la caballería irrumpió en su patio, levantando nubes de polvo que se posaron como una cortina sobre lo que estaba a punto de convertirse en la conversación más peligrosa de la vida de Oso. A través de su ventana, Bear observó cómo 10 soldados uniformados de azul se desplegaban en una formación practicada alrededor de su cabaña. A la cabeza cabalgaba un hombre que Bear nunca había visto, alto, delgado, con insignias de teniente en el cuello, y esa mirada fría que había visto demasiada guerra y la había disfrutado demasiado. Oso trasladó rápidamente a Águila Veloz a su dormitorio, tendiendo al guerrero inconsciente en su propia cama y cubriéndolo con mantas. La sangre aún se filtraba a través de las vendas que Oso le había aplicado apresuradamente, pero al menos el joven respiraba con normalidad. Un golpe seco sacudió la puerta principal de Oso, seguido inmediatamente por una voz que no admitía réplica. «Abre. Este es el teniente Marcus Steele, de la Caballería de los Estados Unidos». Bear respiró hondo, se limpió la sangre de las manos lo mejor que pudo y abrió la puerta. El teniente Steele estaba de pie en su porche con una mano apoyada con indiferencia en su arma, mientras sus ojos azul pálido escrutaban el rostro de Bear en busca de cualquier señal de engaño. «Buenas tardes, señor», dijo Steele, aunque su tono dejaba claro que no era una visita de cortesía. «McAllister, Thaddeus McAllister, ¿en qué puedo ayudarle?» «Teniente, perseguimos a un guerrero comanche que asesinó a 2 de mis hombres esta mañana. Testigos lo vieron cabalgar en esta dirección». Steele se acercó, lo suficiente como para que Bear pudiera oler el tabaco en su aliento. No habrá visto nada inusual, ¿verdad? Podía oír la respiración agitada de Águila Veloz desde el dormitorio, y era muy consciente de las manchas de sangre en su camisa que había intentado ocultar con los brazos cruzados. «Oí disparos antes, quizá hace 1 hora. Parecía que venían de cerca del Cañón del Diablo. Ahí fue donde perdimos su rastro», gritó uno de los otros soldados.
Las huellas de los caballos conducían directamente a este rancho. Steele entrecerró los ojos. ¿Le importaría que echáramos un vistazo a su propiedad, señor McAllister, solo para ser minuciosos? Todo el instinto de Bear gritaba peligro. Si encontraban a Swift Eagle, el chico estaría muerto en 1 hora, ya sea por disparos al resistirse al arresto o colgado del árbol más cercano, pero si Bear se negaba a registrarlo, sabrían que ocultaba algo. Claro, dijo Bear, haciéndose a un lado. Claro, dijo Bear, a que no estoy seguro de que su comandante lo aprecie. Mi comandante interrumpió. Steele es el coronel Harrison, y él fue quien nos envió tras este salvaje en particular. Verán, el comanche que perseguimos no solo mató a 2 soldados, los mató mientras escoltaban un carro de suministros a la reserva, un carro lleno de medicinas y comida para niños comanches. Oso sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Si eso era cierto, Águila Veloz no era solo un fugitivo, era un asesino que había robado a los niños de su propia gente. Pero algo en la historia de Steele no encajaba, algo en la forma en que los ojos del teniente no se encontraron con los suyos al contarla. Es difícil de creer, dijo Bear con cautela. El comanche que he conocido no. ¿No qué? La voz de Steele se endureció. ¿No masacraría a 2 buenos hombres que intentaban ayudarlos? ¿No les robaría medicinas a sus propios hijos? Señaló a sus hombres. Dispérsense. Chicos, revisen cada edificio, cada escondite, y recuerden, este salvaje está herido y es peligroso. Oso observó impotente cómo los soldados iniciaban su búsqueda, empezando por su granero y avanzando sistemáticamente hacia la cabaña. Tenía quizás 10 minutos antes de que llegaran al dormitorio, donde Águila Veloz yacía inconsciente. Fue entonces cuando notó algo que le heló la sangre. Uno de los soldados llevaba una distintiva bolsa de cuero, de fabricación comanche, con el mismo intrincado bordado de cuentas que había visto en la hija de Toro Blanco 6 meses atrás. Pero esta bolsa tenía manchas oscuras, que sospechosamente parecían sangre seca. Sargento Morrison, gritó Steele, y Bear se dio cuenta con horror de que se trataba del hijo del agente Morrison del pueblo, un joven que Bear conocía desde niño. Muéstrele al señor McAllister lo que encontramos en la escena. Morrison levantó la bolsa a regañadientes. Pertenecía a uno de los soldados muertos. Contenía sus efectos personales, cartas de casa y una fotografía de su esposa. La voz de Morrison estaba tensa por la emoción. El salvaje la tomó como un trofeo. Bear miró la bolsa, con la mente trabajando a 1000 por hora. Algo no cuadraba con esa imagen. En todos sus tratos con los comanches, nunca los había visto llevarse trofeos tan personales. Podían llevarse armas o caballos, pero pertenencias íntimas como cartas y fotografías, eso contradecía todo lo que entendía de su código de honor. ¿Puedo verla?, preguntó Bear. Steele dudó. Luego asintió a Morrison, quien le entregó la bolsa. Bear la examinó con atención, fijándose en la artesanía, el patrón específico de las cuentas. Había visto suficiente arte comanche como para reconocer diferentes firmas tribales, y esta bolsa no la había hecho la gente de Toro Blanco. El patrón estaba mal. Los colores estaban mal. Todo estaba mal. Esto no lo hizo nadie de la tribu de Toro Blanco. El patrón estaba mal. Los colores estaban mal. Todo estaba mal. Esto no lo hizo nadie de la tribu de Toro Blanco, dijo Oso con cuidado. El patrón de cuentas está mal.
¿Me estás llamando mentiroso? La mano de Steele regresó a su arma. Digo que podría haber algo más en esta historia que... Se oyó un estruendo dentro de la cabaña, cuando uno de los soldados tiró algo en la cocina de Bear. Luego se oyó un grito. Teniente, encontré algo. A Bear se le paró el corazón. Habían encontrado a Swift Eagle, pero cuando el soldado salió de la cabaña, no arrastraba a un guerrero comanche inconsciente. En cambio, sostenía una camisa empapada de sangre, la camisa de Águila Veloz que Bear había cortado para curar sus heridas. «Sangre fresca, señor», informó el soldado. «Todavía húmeda, y hay más en el dormitorio». Parece que alguien estaba curando heridas. Steele se volvió hacia Bear con una sonrisa más fría que una tumba invernal. «Vaya, vaya, señor McAllister. Parece que su neutralidad no es tan neutral como afirmaba». Bear se dio cuenta, cada vez más horrorizado, de que acababa de caer en una trampa que estaba a punto de costarle la vida no solo a él, sino también a Águila Veloz. Y a lo lejos, podría jurar que oyó el sonido de tambores de guerra que empezaban a sonar. Oso levantó las manos lentamente, buscando a toda prisa cualquier explicación que pudiera salvar la vida de Águila Veloz. «Esa sangre es mía, teniente. Me corté cortando leña esta mañana y me aplasté la mano con una astilla». Steele examinó las manos de Oso con la minuciosidad de quien ha atrapado a muchos mentirosos. «Qué curioso lo de la sangre, McAllister. La sangre fresca es de un rojo brillante. La sangre vieja se vuelve marrón». Levantó la camisa. «Esta sangre sigue roja como una rosa». Los demás soldados habían formado un círculo informal alrededor de Bear. Sus rifles apuntaban casualmente en su dirección. No del todo bien, pero lo suficientemente cerca como para enviar un mensaje claro. «Registren la cabaña de nuevo», ordenó Steele. «Cada habitación, cada armario, cada lugar donde un salvaje herido podría esconderse. Y esta vez, muevan los muebles». Oso sentía el sudor en la frente a pesar del fresco aire de octubre. Águila Veloz estaba escondido bajo las mantas en el dormitorio, pero estaba inconsciente y seguía sangrando. Si los soldados movían la cama o retiraban las sábanas, «Teniente», el sargento Morrison dijo en voz baja, «quizás deberíamos avisar al coronel Harrison antes de que...». «¿Antes de qué, sargento?». La voz de Steele tenía un tono peligroso. «¿Antes de arrestar a un hombre que esconde a un asesino? ¿Antes de completar la misión que nos encomendaron?». Morrison se removió incómodo. «Es solo que el señor McAllister tiene un acuerdo con las tribus. Si violamos eso sin la debida autorización, la única autorización que necesito», interrumpió Steele, «son 2 soldados muertos y un rastro de sangre que lleve a este rancho». Se volvió hacia Bear. «Tienes una oportunidad de decirme la verdad, McAllister. ¿Dónde está?». Bear miró a Steele a los ojos fríos y comprendió que la verdad no le importaría a este hombre, independientemente de si Swift Eagle era culpable o inocente. Ya fuera que hubiera matado a esos soldados o que le hubieran tendido una trampa, Steele ya había decidido cómo terminaría esta historia. «No sé de qué habla», dijo Bear. Steele asintió lentamente, como si esperara esa respuesta. «Sargento Morrison, tome a 3 hombres y empiece por el dormitorio. Si encuentra lo que creo que va a encontrar, celebraremos un juicio aquí mismo, en este patio». A Bear se le heló la sangre. «¿Un juicio?». «Así es. Juez, jurado y verdugo, todo con un toque de legalidad». La sonrisa de Steele era como la hoja de un cuchillo. «La pena por albergar a un asesino es la muerte, señor McAllister, y la pena por asesinar soldados es una soga al cuello». Fue entonces cuando Bear lo oyó. Un sonido que hizo que todos los hombres del patio se congelaran en su sitio.
tambores de guerra, distantes pero inconfundibles, provenientes de las colinas. El ritmo lento y constante indicaba que los comanches se movilizaban para algo grande. Morrison palideció. Teniente, si esos tambores significan lo que creo que significan, no significan nada. El acero se quebró, pero Bear pudo ver la incertidumbre brillar en sus ojos por primera vez. La gente de Toro Blanco no se arriesgaría a una guerra abierta por un solo guerrero renegado. Pero Oso sabía que no era así. Esos tambores no solo anunciaban una partida de guerra, anunciaban que el lobo corredor, el padre de Águila Veloz, había descubierto la desaparición de su hijo. Y si Lobo Corredor creía que la caballería había matado a su hijo, los tambores sonaban más fuerte, y ahora Oso pudo distinguir un segundo ritmo que se unía al primero, luego un tercero, 3 tribus diferentes tocando tambores de guerra al mismo tiempo. Eso no había sucedido en su memoria. La confianza de Acero comenzaba a resquebrajarse. ¿Cuántos guerreros comanda Toro Blanco?, le preguntó a Oso. ¿En un buen día? ¿Tal vez 300? Oso hizo una pausa, escuchando los tambores. ¿Pero si se alía con los otros jefes? Son casi 1000. Uno de los soldados de Steel maldijo en voz baja. Otro empezó a revisar su munición. No atacarán a los soldados, dijo Steel, pero su voz carecía de convicción. Lo harán si creen que asesinaste a uno de sus hijos, respondió Bear. Y ahora mismo, eso es exactamente lo que piensan. Los tambores cesaron de repente, y el silencio que siguió fue de alguna manera peor que el ruido anterior. En ese silencio, Oso pudo oír algo que le encogió el corazón. El sonido de muchos caballos moviéndose a toda velocidad por la pradera, rumbo a su rancho. El grupo de rescate de Águila Veloz se acercaba, y venían a por sangre. El rostro del teniente Steele pasó de la confianza al pánico en un instante. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó. Bear ladeó la cabeza, escuchando el estruendo de cascos que se acercaba. 5 minutos, quizá menos. Maldita sea. Steele se giró hacia sus hombres. Olvídense de la búsqueda. Formen un perímetro defensivo alrededor de la cabaña. Morrison, prepara los caballos para la retirada. Pero Bear ya se movía, dirigiéndose a su cabaña con determinación. Teniente, si quiere sobrevivir la próxima hora, escúcheme con atención. Steele agarró a Bear del brazo. ¿A dónde cree que va? A salvarnos la vida. Bear se soltó. Ese grupo de guerra no viene a negociar. Vienen porque creen que mataste a Águila Veloz. La única manera de detener una masacre es demostrarles que se equivocan, encubriendo a un asesino, traicionando a los míos, descubriendo la verdad. La voz de Oso interrumpió las protestas de Acero. Hay algo en su historia que no cuadra, teniente. Esa bolsa comanche, su ansia por saltarse un juicio formal, el hecho de que estuvieras aquí con solo 10 hombres persiguiendo a un supuesto asesino peligroso. El sonido de los caballos se acercaba, y ahora Bear podía distinguir gritos de guerra individuales que traía el viento. Los soldados de Steele se estaban escondiendo tras cualquier refugio que pudieran encontrar, pero Bear podía ver el miedo en sus ojos. 10 hombres contra una partida de guerra comanche fue un suicidio. ¿Qué insinúas?, preguntó Steele, aunque aún tenía la mano en el arma. Insinúo que quizá Águila Veloz no sea el asesino que afirmas. Oso se acercó. Y insinúo que cuando llegue Lobo Corredor, más te vale tener una buena explicación de por qué su hijo se está desangrando en mi habitación. La cara de Steele palideció. ¿Cómo? Porque no soy idiota, teniente. El chico llegó hasta aquí herido y desesperado, balbuceando sobre soldados que lo perseguían.
Apareces una hora después con una historia conveniente sobre escoltas asesinados y medicinas robadas. Bear señaló hacia la partida de guerra que se acercaba. ¿Suena eso como la respuesta a un crimen sencillo? ¿O suena como un padre que cree que su hijo fue emboscado? Morrison apareció junto a Steele. Teniente, tenemos jinetes que vienen de 3 direcciones. Parece que intentan rodearnos. Bear sintió un escalofrío en la espalda. Parece que intentan rodearnos. Bear sintió un escalofrío. Si los comanches se habían dividido en varios grupos, no se trataba de una simple misión de rescate. Era una operación militar coordinada. Eso significaba que el mismísimo Toro Blanco estaba involucrado y que la situación era mucho peor de lo que nadie imaginaba. «Hay algo que no me estás contando», le dijo Bear a Steele. «¿Qué pasó realmente esta mañana?» La mandíbula de Steele se movió en silencio por un momento, y Bear pudo ver la lucha interna en su rostro. Finalmente, el teniente habló, su voz apenas por encima de un susurro. «No escoltábamos un carro de suministros, escoltábamos a un topógrafo». A Bear se le heló la sangre. ¿Un topógrafo? Un funcionario del gobierno, enviado a demarcar los límites de la reserva. Se suponía que los comanches no debían saberlo. La confianza de Steele había desaparecido por completo, reemplazada por algo que parecía vergüenza. Águila Veloz nos pilló marcando árboles cerca de sus tierras sagradas. Intentó detenernos y le disparaste por defender la tierra santa de su pueblo. No se suponía que pasara así. La voz de Steele se quebró. El agrimensor entró en pánico y empezó a disparar. Águila Veloz se defendió. Mató al agrimensor y a uno de mis hombres antes de que pudiéramos detenerlo. La verdad golpeó a Oso como un puñetazo. Águila Veloz no era un asesino. Era un joven guerrero que se había topado con una conspiración del gobierno para robar más tierras comanches. Los soldados asesinados fueron víctimas de una operación de reconocimiento ilegal que nunca debió haber ocurrido. Si fueras Bear, ¿qué harías? ¿Entregar Swift Eagle a soldados que ya habían demostrado que matarían para encubrir sus crímenes? ¿O apoyar a un joven herido de 19 años contra 10 soldados de caballería armados con una partida de guerra que los atacaba a todos? Cuéntamelo en los comentarios. Necesito saber de qué lado te pondrías, porque lo que Bear decidiera a continuación determinaría si el sol se pondría sobre la justicia o sobre la mayor guerra indígena de Texas. El grupo de guerra coronó la cresta en ese momento. 30 guerreros comanches con sus atuendos de batalla, liderados por un hombre que Oso reconoció como Lobo Corredor. Detrás de ellos venía otro grupo desde el este, y Oso pudo ver nubes de polvo que indicaban que un tercer grupo se acercaba desde el este, y Oso pudo ver nubes de polvo que indicaban que un tercer grupo se acercaba desde el sur. Demasiado tarde para la verdad, murmuró Acero, alzando su rifle. Pero Oso ya se interponía entre los soldados y los guerreros que se acercaban, con las manos en alto en el gesto universal de paz. Lo que estaba a punto de hacer, evitaría una guerra o la iniciaría, y tenía unos 30 segundos para decidir cuál. La partida de guerra del Lobo Corredor se detuvo en seco a 50 metros de la cabaña de Oso. Sus caballos resoplaban y pateaban con energía apenas contenida. El guerrero que engendró a Águila Veloz se alzaba erguido sobre su semental pintado, con el rostro surcado de pintura de guerra negra y los ojos ardiendo con la furia de un padre que cree que su hijo está muerto. Detrás de Oso, oía a soldados de acero revisando sus armas. Los clics metálicos de los rifles, al amartillarse, se mezclaban con susurros nerviosos. La tensión era tan densa que parecía como respirar humo. Lobo Corredor habló en comanche,
y su voz resonó por el patio como un trueno. Oso no entendió las palabras, pero el significado era bastante claro. ¿Dónde está mi hijo? Oso dio 3 pasos hacia adelante, colocándose directamente entre los dos grupos armados. Lobo corredor, gritó en inglés, esperando que el guerrero lo entendiera. Tu hijo está vivo. El efecto fue inmediato. La expresión del lobo corredor pasó de la furia a la esperanza desesperada, mientras que detrás de Oso, el teniente Acero maldijo en voz baja: «Idiota», siseó Acero. «Acabas de firmar nuestras sentencias de muerte». Pero Oso lo ignoró, concentrándose por completo en Lobo Corredor. «Águila Veloz está herido pero respira. Está en mi cabaña». Lobo Corredor desmontó y empezó a caminar hacia Oso, con la mano apoyada en su hacha. Cuando habló, su inglés tenía un fuerte acento, pero era claro. Los soldados dicen que mató a sus hermanos. Los soldados dicen que les robó a los niños. Los soldados mintieron, dijo Oso simplemente. Las palabras flotaban en el aire como pólvora esperando una chispa. Detrás de Oso, oyó a Acero respirar hondo, al oír el sonido de los rifles al alzarse. Del lado comanche llegaron murmullos furiosos, mientras Lobo Corredor traducía las palabras de Oso para los demás guerreros. «Ya basta», gritó Acero, avanzando con el rifle apuntando a las palabras de Oso para los demás guerreros. «Ya basta», gritó Steel, dando un paso al frente con su rifle apuntando a la espalda de Bear. «No me quedaré aquí escuchando a este simpatizante salvaje». El tomahawk de Running Wolf estaba en su mano y amartillado para lanzarlo antes de que Steel pudiera terminar la frase. Los demás guerreros comanches alzaron sus armas en respuesta, y Bear se encontró en medio de 30 flechas y 10 rifles, todos apuntándose entre sí. «¡Alto!», gritó Oso, su voz atravesando el caos. «Que nadie se mueva, que nadie dispare, no hasta que escuchen la verdad». «La verdad», dijo una nueva voz desde la cabaña, «es que estos soldados son asesinos y ladrones». Todos se giraron para ver a Águila Veloz de pie en la puerta de Oso, apoyado pesadamente contra el marco, pero muy vivo. Su camisa había desaparecido, reemplazada por toscas vendas, y su rostro estaba pálido por la pérdida de sangre, pero sus ojos estaban claros y furiosos. Águila Veloz habló rápidamente en comanche con su padre, señalando a los soldados y luego a las colinas donde se había realizado la inspección. Oso observó cómo el rostro del Lobo Corredor se ensombrecía con cada palabra, hasta que la expresión del guerrero fue como una tormenta a punto de estallar. Dice: Lobo Corredor tradujo para Oso que estos soldados estaban haciendo marcas en árboles sagrados, marcando nuestros cementerios para que los hombres blancos los robaran. El rostro del teniente Steele se puso pálido. «No es así. Solo estábamos». Dice que el topógrafo blanco disparó primero cuando Águila Veloz intentó detenerlos. Dice que mi hijo luchó solo para proteger las tumbas de nuestros antepasados. La voz del Lobo Corredor se volvió mortalmente baja. Dice que estos soldados están aquí para silenciarlo, para que su crimen permanezca oculto. Oso sintió que las piezas encajaban con una claridad horrible. No se trataba de justicia, ni de ley, ni siquiera de asesinato. Se trataba de una expropiación de tierras del gobierno que salió mal, y Águila Veloz era el único testigo que podía exponerla. «¿Es cierto, teniente?», preguntó Bear, aunque ya sabía la respuesta. El silencio de Steele fue suficiente. Lobo Corredor alzó su hacha y lanzó un grito de guerra que le heló la sangre a Bear. Los demás guerreros comanches repitieron el llamado, y Bear comprendió que en los próximos segundos su rancho se convertiría en un campo de batalla donde todos morirían, a menos que se le ocurriera algo que satisficiera tanto la justicia como la misericordia.
Si te gusta la historia, suscríbete al canal. Fue entonces cuando Bear hizo la apuesta más peligrosa de su vida. ¡Lobo corredor!, gritó Bear, su voz atravesando los gritos de guerra. Según la ley de tu pueblo, no puedes matar a estos hombres en territorio neutral. El guerrero comanche se quedó paralizado, con su hacha aún en alto. Todas las miradas en el patio estaban fijas en Bear, quien lo jugaba todo a su incompleta comprensión de la ley tribal. Este rancho fue declarado neutral por el mismísimo jefe Toro Blanco, continuó Oso, rezando por haberlo entendido bien. Aquí no se puede derramar sangre sin su permiso. Quebrantar esa ley deshonraría a tu tribu. Lobo Corredor bajó su arma lentamente, con el rostro desencajado por un conflicto interno. Oso podía ver en los ojos del hombre la guerra entre la ira de un padre y el deber de un guerrero. Águila Veloz volvió a hablar desde la puerta, con voz débil pero urgente. Lobo Corredor escuchó, y luego se volvió hacia Oso con algo que podría haber sido respeto. Mi hijo dice que le salvaste la vida sabiendo que te costaría la tuya. Dice que has honrado las viejas costumbres. Lobo Corredor señaló al teniente Steele. Pero estos soldados han cometido crímenes que no pueden quedar impunes. Entonces, asegurémonos de que sean castigados como es debido, dijo Bear. Según la ley, no por la guerra. El teniente Steele dio un paso al frente. La desesperación lo audaz. No pueden estar considerando seriamente entregar soldados estadounidenses a salvajes. Tenemos derechos. Ustedes tenían derechos, interrumpió Bear con frialdad, hasta que decidiste asesinar testigos y robar tierras sagradas. Regresó al Lobo Corredor. ¿Qué dice la ley comanche sobre los hombres que profanan cementerios? La sonrisa del Lobo Corredor era afilada como una espada. Se enfrentan a un juicio por combate, un guerrero contra cada hombre que profanó los lugares sagrados. Oso sintió un vuelco en el estómago. El juicio por combate significaba una muerte segura para los soldados. Ningún soldado de caballería podía igualar a un guerrero comanche en combate cuerpo a cuerpo. Pero antes de que pudiera objetar, el sargento Morrison dio un paso al frente. Teniente Steele, dijo Morrison en voz baja, quizás sea hora de decir toda la verdad. Steele se giró hacia su subordinado. Sargento, le ordeno que... ¿Qué? ¿Seguir encubriendo sus crímenes? La voz de Morrison era firme, pero llena de disgusto. Señor, llevo 6 meses siguiendo sus órdenes, viéndolo aceptar sobornos de topógrafos y especuladores de tierras, pero no lo veré iniciar una guerra para encubrirlo. La revelación cayó como un rayo. Oso miró a Morrison conmocionado mientras los guerreros del Lobo Corredor empezaban a murmurar entre ellos. ¿Cuánto tiempo lleva así?, preguntó Bear. Morrison mantuvo la mirada fija en Steele mientras respondía. Desde la primavera pasada, el teniente Steele ha estado recibiendo dinero de los topógrafos del gobierno, dando escoltas militares en territorio indígena para que puedan cartografiar tierras que se supone están protegidas por el tratado. Eso es traición, susurró Bear. Es peor que la traición, continuó Morrison. Hace 3 semanas, un grupo de topógrafos fue descubierto por una partida de caza Kiowa. Steele nos ordenó informar a las familias que los hombres murieron en una incursión apache. La verdad es que los dejamos morir antes que arriesgarnos a exponer la operación topográfica. Running Wolf no necesitó traducción para comprender las implicaciones. Su rostro había cambiado de ira a una furia mucho más peligrosa, fría y calculadora. Águila Veloz gritó débilmente desde la puerta, hablando en comanche. La expresión de su padre se ensombreció aún más al escuchar. Mi hijo dice que hay muchas marcas de hombres blancos en los árboles sagrados.
Dice que llevan meses tallando símbolos en las tumbas de nuestros antepasados. La voz del lobo corredor era como el hielo. ¿Cuántos de nuestros lugares sagrados han sido profanados? Morrison miró a Steele, quien palideció por completo. Al no responder el teniente, Morrison habló en su lugar. Al menos una docena de sitios, tal vez más. El plan era documentar cada parte valiosa del territorio indígena para que el gobierno pudiera renegociar los tratados. Bear se sintió mal. No se trataba solo de robar tierras. Se trataba de destruir sistemáticamente todo lo que los comanches consideraban sagrado para facilitar ese robo. «Hay algo más», añadió Morrison a regañadientes. «El topógrafo que murió esta mañana no solo estaba cartografiando cementerios, buscaba algo específico». «¿Qué?», preguntó Bear. Morrison miró al lobo corredor y luego a Oso. «Oro. Hay rumores de yacimientos de oro en las colinas sagradas. El gobierno quiere saber si son ciertos antes de obligar a las tribus a reubicarse». El silencio que siguió fue ensordecedor. Oso vio al lobo corredor procesando esta información. Vio el momento exacto en que el guerrero comprendió la magnitud de la traición que enfrentaba su pueblo. Cuando Lobo Corredor finalmente habló, su voz tenía el peso de un juicio absoluto. Entonces no solo estos soldados deben enfrentar la justicia, son todos los que los enviaron. A Oso se le heló la sangre al comprender lo que quería decir el guerrero. Esto no iba a terminar con un juicio por combate, ni siquiera con la muerte de Acero. Lobo Corredor hablaba de guerra, guerra de verdad, contra todos los funcionarios del gobierno y especuladores de tierras que habían formado parte de la conspiración, y Oso estaba en medio de ella, sin idea de cómo detener lo que se avecinaba. Oso podía ver las ruedas. La guerra daba vueltas en la mente del lobo corredor, y sabía que solo le quedaban unos segundos para evitar un conflicto que consumiría todo el territorio. Pero fue Águila Veloz quien habló primero. Su débil voz, de alguna manera, atravesó el tenso silencio. «Padre», dijo el joven guerrero en inglés, con la clara intención de que todos lo comprendieran. «El hombre blanco Oso rompió la ley sagrada para salvarme la vida». La atención del lobo corredor volvió a su hijo. Águila Veloz se apoyaba pesadamente contra el marco de la puerta, pero su mirada era clara y decidida. «Cuando le dije que ayudarme te obligaría a matarlo, me ayudó de todos modos». Águila Veloz se apoyaba pesadamente contra el marco de la puerta, pero su mirada era clara y decidida. «Cuando le dije que ayudarme te obligaría a matarlo, me ayudó de todos modos», continuó Águila Veloz. «Prefirió mi vida a la suya. Esa es la acción de un verdadero guerrero». Oso sintió un nudo en la garganta. Había olvidado la ley sagrada que Águila Veloz había mencionado, la que obligaba al lobo corredor a matar a cualquiera que interfiriera en la justicia tribal, incluso con buenas intenciones. «La ley es clara», dijo Lobo Corredor, aunque su voz carecía de la convicción de antes. «Cualquier hombre blanco que ayude a un guerrero comanche que se enfrenta a un castigo tribal debe enfrentar el mismo castigo». «Pero yo no me enfrentaba a un castigo tribal», respondió Águila Veloz. «Me enfrentaba a la injusticia del hombre blanco. Oso me salvó de falsas acusaciones y de una muerte segura». El joven guerrero se apartó del marco de la puerta, enderezándose a pesar de sus heridas. Según las antiguas leyes, eso lo hacía merecedor de protección, no de castigo. El teniente Steele eligió ese momento para actuar. Mientras la atención de todos estaba centrada en el intercambio entre padre e hijo, levantó lentamente su rifle hacia Águila Veloz, pero el sargento Morrison vio el movimiento y actuó sin dudarlo. Derribó a su oficial al mando
haciendo que ambos hombres cayeran al suelo envueltos en una nube de polvo. Señor, está arrestado por traición, conspiración y conducta impropia de un oficial, anunció Morrison mientras inmovilizaba a Steele contra el suelo. Los demás soldados se miraron con incertidumbre, pero ninguno se movió para ayudar a su teniente. Bear se dio cuenta de que la confesión de Morrison llevaba meses preparándose, y los demás hombres estaban tan disgustados con los crímenes de Steele como su sargento. Running Wolf observó esta muestra de justicia del hombre blanco con evidente aprobación. Parece que no todos los soldados carecen de honor, le dijo a Bear. La mayoría no lo son, respondió Bear. Steele estaba usando su autoridad para enriquecerse. Los otros hombres solo cumplían órdenes que consideraban legales. Águila Veloz volvió a hablar en comanche, con palabras urgentes y apasionadas. Lobo Corredor escuchó atentamente y asintió lentamente. Mi hijo propone algo inédito, tradujo Lobo Corredor. Quiere ofrecerles una opción a los soldados culpables: enfrentar un juicio por combate según nuestras leyes, o enfrentar un juicio por la justicia del hombre blanco con testigos comanches para garantizar la imparcialidad. En realidad, era un acuerdo brillante. Satisfaría la necesidad de justicia de la tribu, a la vez que evitaría el ciclo de violencia que inevitablemente seguiría a las ejecuciones. Pero Steele no había terminado de causar problemas. Mientras Morrison intentaba asegurar sus manos, el teniente se liberó y se abalanzó sobre su rifle caído, con la clara intención de dispararle a Swift Eagle y eliminar al testigo clave de sus crímenes. El tomahawk de Running Wolf ya giraba en el aire antes de que Bear pudiera reaccionar. El arma golpeó a Steele en el hombro, haciéndolo girar y estrellándose contra el suelo con un grito de dolor. Ahora se enfrenta a un juicio por combate. Lo quiera o no, dijo Lobo Corredor con calma, recuperando su hacha. La pena por intentar matar a mi hijo es la muerte. Oso miró al teniente herido que se retorcía en el suelo, luego al círculo de guerreros comanches que se habían acercado para presenciar el acto final de justicia. Steele estaba acabado, incluso si sobrevivía al juicio por combate. Su carrera había terminado y sus crímenes habían sido expuestos. Pero Bear comprendió que aún quedaba un problema por resolver. La conspiración gubernamental de la que Steele había formado parte era más grande que un solo oficial corrupto. Los topógrafos, los especuladores de tierras, los funcionarios que ordenaron la cartografía ilegal, todos seguían ahí fuera, planeando robar tierras comanches, y ahora sabían que su secreto estaba en peligro. El juicio por combate terminó en menos de 3 minutos. El teniente Steele, herido y desesperado, no tenía ninguna posibilidad contra el guerrero comanche que Lobo Corredor había elegido como su campeón. Pero mientras Steele exhalaba su último aliento en el patio de Bear, las verdaderas consecuencias de los acontecimientos del día apenas comenzaban a manifestarse. El sargento Morrison reunió a los hombres que le quedaban y se preparó para regresar al fuerte con la noticia de la muerte de Steele y un informe completo sobre la operación de topografía ilegal. Pero Bear sabía que eso no bastaría para detener lo que se avecinaba. Morrison, gritó Bear mientras el sargento montaba a caballo. Cuando vuelvas con el coronel Harrison, cuéntale exactamente lo que pasó aquí. Dile que los comanches tienen pruebas de violaciones de los tratados del gobierno y que no van a callarlo. Morrison asintió con gravedad. Se lo diré, señor McAllister, pero no le prometo que me escuche. Hay mucho dinero en juego en esos negocios de tierras. Mientras los soldados se alejaban, Bear se encontró solo con 30 guerreros comanches. Pero no le prometo que me escuche. Hay mucho dinero en juego en esos negocios de tierras. Mientras los soldados se alejaban,
Bear se encontró solo con 30 guerreros comanches, y con la creciente certeza de que acababa de convertirse en el hombre blanco más importante de Texas, lo quisiera o no. Lobo Corredor se acercó a Bear con expresión seria, pero ya no hostil. «Hoy has hecho algo que será recordado por generaciones», dijo el guerrero. «Elegiste la verdad sobre la seguridad, la justicia sobre el lucro». «Solo hice lo correcto», respondió Oso. «Precisamente por eso debes hacer más». Lobo Corredor señaló a su hijo, a quien dos de los guerreros más jóvenes ayudaban a subir a caballo. «Águila Veloz vivirá gracias a tu valentía, pero nuestros lugares sagrados siguen amenazados. Nuestro pueblo aún enfrenta mentiras y robos de su gobierno». Bear comprendió lo que pedía Lobo Corredor. «Quieren que sea testigo, que testifique sobre lo que vi hoy aquí. Más que eso, queremos que sean un puente entre nuestros pueblos, como lo fueron hace 6 meses con la hija del jefe Toro Blanco». La voz del Lobo Corredor cargaba con el peso de una esperanza desesperada. Las autoridades blancas no escucharán las acusaciones comanches, pero sí podrían escuchar a un ranchero blanco que vio sus crímenes con sus propios ojos. Bear observó los rostros de los guerreros que lo rodeaban, hombres que habían llegado listos para la guerra, pero que ahora pedían su ayuda para prevenirla. Pensó en los topógrafos que seguían marcando árboles sagrados, en los funcionarios del gobierno que seguían planeando robar tierras protegidas por tratados, en el ciclo de violencia y traición que parecía definir las relaciones entre sus pueblos. «¿Qué necesitas que haga?», preguntó Bear. Lobo Corredor sonrió, la primera expresión genuinamente feliz que Oso le había visto en todo el día. «Necesitamos que vayas a la capital territorial. Necesitamos que le cuentes al gobernador lo que presenciaste. Y necesitamos que lleves pruebas que ni siquiera las autoridades blancas puedan ignorar». Uno de los guerreros trajo una bolsa de cuero, la misma que el teniente Steele había afirmado que contenía los efectos personales de un soldado muerto. Lobo Corredor lo abrió y esparció el contenido al suelo. En lugar de cartas y fotografías, se desparramaron docenas de marcadores topográficos, pequeñas etiquetas metálicas con códigos gubernamentales y coordenadas GPS. Bear se dio cuenta de que Steele no solo protegía una apropiación de tierras, la estaba coordinando. Cada lugar sagrado violado, cada frontera de tratado transgredida, todo está documentado aquí. Lobo Corredor recogió uno de los marcadores. «Esta es la prueba de que su gobierno lleva meses planeando robarnos nuestras tierras». Oso observó los marcadores, comprendiendo la magnitud de lo que veía. No se trataba solo de corrupción. Era una campaña sistemática para anular todos los tratados que el gobierno había firmado con las tribus. «Si le llevo esto al gobernador, habrá investigaciones, juicios, tal vez incluso audiencias en el Congreso», dijo Bear. «Y si no lo haces», respondió Running Wolf, «habrá guerra, no solo entre nuestras tribus y la caballería, sino entre todas las naciones indígenas de Texas y tu gobierno». Bear tomó la bolsa de cuero y comenzó a recoger los marcadores del topógrafo. Cada pieza de metal representaba territorio sagrado violado, promesas rotas, confianza traicionada. Pero también representaban algo más, la posibilidad de justicia. 3 semanas después, Bear se encontraba en la oficina del gobernador en Austin, presentando pruebas que conducirían a la mayor investigación sobre corrupción gubernamental en la historia de Texas. 17 funcionarios fueron finalmente procesados. La operación ilegal de topografía se clausuró y se negociaron nuevos tratados que protegían las tierras tribales. Águila Veloz se recuperó por completo de sus heridas y se convirtió en un líder respetado en su tribu, sirviendo a menudo como traductor y negociador en disputas entre comanches y colonos. Lobo Corredor,
Vivió para ver crecer a sus nietos en tierras que permanecieron libres de la invasión blanca. El rancho del oso siguió sirviendo como terreno neutral, pero ahora también se convirtió en algo más, un lugar donde dos pueblos muy diferentes aprendieron que la justicia y la misericordia podían coexistir y que a veces las batallas más importantes se ganan no con armas, sino con el coraje de decir la verdad. Y cada año, en el aniversario de ese día de octubre, Bear encontraba una pluma de águila en su puerta, un recordatorio de que algunas amistades se forjan en momentos de decisiones imposibles y que lo mejor de la humanidad surge cuando la gente común decide hacer cosas extraordinarias. Si te encantan estas increíbles historias reales del viejo oeste, haz clic en el video en pantalla para escuchar una historia aún mejor, con un giro tan impactante que no la olvidarás pronto. Haz clic en el video ahora.